La paz de Dios, hermanos. En esta ocasión veremos el tema 8 para el grupo de tercer semestre, carácter y obra de Cristo, cuya base bíblica está en Hebreos capítulo 5, verso 7 al 9. Como objetivo tenemos comprender lo que dice la Sagrada Escritura respecto del carácter y obra de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Carácter de Cristo. Para hablar de ello se tiene que puntualizar que fue absolutamente santo, no cometió pecado, siempre agradó al Padre, fue verdaderamente humilde, completamente manso, vivió una vida de oración, fue un obrero incansable. La obra de Cristo como profeta. Como definición de profeta, el oficio de profeta era el canal por medio del cual el mensaje de Dios se transmitía al hombre. Nuestro Señor Jesucristo se llama a sí mismo profeta, lo dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, verso 57. También tenemos como ejemplo el Sermón del Monte en el capítulo de Mateo 5, 1 al 12, sobre las bienaventuranzas. La obra de Cristo como sacerdote. Sacerdote, el libro de Hebreos capítulo 5, 1 al 4 nos ofrece una definición y una semblanza del oficio de sacerdote. Fue constituido sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Cristo se ofreció ante el Padre Eterno por todos nosotros. Hebreos 5:7. Él es el autor de nuestra eterna salvación. Hebreos 5:9. El oficio de Cristo como sacerdote fue superior a cualquier sacerdote de Leví, porque el Mesías fue un sacerdote de mayor rango. Capítulo 11, verso 4 del libro de Salmos. La diferencia entre el oficio de profeta y sacerdote, vemos que la función de ambos es inversa, porque mientras el profeta representa a Dios ante el pueblo, ya que lleva un mensaje de Dios a los hombres, el sacerdote representa al pueblo ante Dios, ya que tiene el alto cometido de acercarse a Dios y actuar ante Él en lugar y a favor del pueblo que pertenece y representa. Por eso, mientras el profeta debía enfatizar los deberes morales, espirituales y religiosos del pueblo, debía de comunicarle privilegios, responsabilidades, promesas y amenazas. El sacerdote tenía que enfatizar las formalidades y observanzas implicadas en un acercamiento reverente hacia la humanidad. La obra de Cristo como rey. La definición de rey. Existen tres sustantivos que indican a su vez tres aspectos de un rey, y estos son realeza, reinado y reino. En cuanto a la realeza de Cristo fue establecida antes de su nacimiento en el libro de Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7. Esa profecía se cumple en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, 31-33. El reinado de Cristo, vemos que su duración no tendría fin. Lucas 1:33. La forma de ejercer autoridad lo narra Zacarías capítulo 9:9. En lo que la gente manifestaba su fe cuando gritaban Hosana y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, Mateo 21:11. En lo que se refiere a su reino, el comentario de Scofield dice, número 1, la promesa del reino de David y sus simientes se introduce en el Nuevo Testamento sin sufrir cambio alguno. El rey nació de una virgen en Belén. Libro de San Mateo, capítulo 1, 18-25. En cuanto a su reino, dice que su reino fue rechazado moralmente, primeramente por los judíos, lo dice el libro de San Mateo, capítulo 11, 20. Porque dice que fue coronado de espinas, el capítulo 21, verso 42-43. Número 3, en cuanto a su reinado, dice en anticipación de su rechazamiento oficial y su crucifixión, el rey reveló los misterios del reino de los cielos, los cuales habían de efectuarse entre dicho rechazamiento y la segunda venida de él en gloria. Cristo viene. Después él se reveló
revela su propósito de edificar su iglesia y lo revela el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, 9 al 11, sintetizando pues este tema de los tres oficios de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Podemos decir, el oficio de profeta lo ejerció para librarnos de la ignorancia del pecado, el de sacerdote lo realizó para salvarnos de la culpabilidad del pecado, y el de rey fue ejercido para que ya no estuviésemos bajo el dominio del pecado. Gloria sea al Señor. Como texto áureo, para culminar nuestro tema, tenemos Primera de Pedro capítulo 4:10, que nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cristo nos puso ejemplo, ministró para nosotros como profeta, como sacerdote y como rey. Tenemos nuestra actividad 1, aprendernos el texto áureo. Actividad 2, diseñar un sermón que hable sobre el triple oficio de Cristo. Para gloria de Dios, Dios les bendiga.